Queridos amigos, queridas amigas, estamos nuevamente en el podcast Esperanza para Hoy con una serie de estudios titulados Fundamentos de nuestra fe. Estamos estudiando la creencia número 1, que es la palabra de Dios, y continuamos con este tema que ya es nuestro tema número 4 en esta creencia número 1. Tengo como invitados a nuestro hermano Sergio Cárdenas. Gracias, pastor, por esta invitación y esperemos que este tema sea de provecho para el que está detrás de esa cámara. Un saludo. Muy bien. Y también nos acompaña nuestra hermana Azucena Arvizo. Espero que este tema sea de bendición. Muchas gracias. Sean todos muy bienvenidos y vamos a hacer una oración para comenzar. ¿Qué les parece? Vamos a orar. Señor y Padre, gracias porque nos da la oportunidad de estudiar su palabra, que este estudio pueda ser de gran bendición a las personas que ven y escuchan. Se lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén, Señor. Amén. Amén. ¿Qué métodos utilizó Dios cuando reveló el contenido de las Escrituras? ¿Cuál es el propósito de los relatos históricos en la Biblia? ¿Son exactas las Escrituras? Todas estas son preguntas muy importantes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué métodos utilizó Dios cuando reveló, las Escrituras? Bueno, pues podemos ver que Dios utilizó un método como el hablarle a las personas a través de sueños. Sí, es cierto. Sí, como vemos, hermanas, y nosotros vemos en la primera de Samuel, en la primera carta, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 9, en el verso 15. ¿Puede leerlo, hermana? ¿Qué aconteció ahí? Dice, y un día antes que Saúl viniese, Jehová había revelado al oído de Samuel diciendo. Okay. Entonces aquí vemos cómo Dios le habló a Samuel. ¿Qué hacía Samuel? Samuel dormía. Y en ese sueño Dios le habló al oído. Entonces así nos puede hablar a nosotros hoy día también. Así es, por medio de sueños. De sueños. Y también por medio de visiones. Algunos profetas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento tuvieron visiones en las que Dios se les manifestaba. No sé si recuerdan en el Nuevo Testamento cuando Pedro tiene esta visión donde se le muestra una tela llena de animales impuros, ¿no? Fue una visión. Y también en el Antiguo Testamento diferentes profetas tenían estas visiones donde veían cosas que Dios les revelaba. Pero no solo visiones y sueños, también a veces les hablaba audiblemente, escuchaban la voz, ¿cierto? A mí me llama la atención porque dice que también al sentido interior de la persona. Eso me imagino que estar conectado completamente con Dios, Dios nos puede mandar un mensaje y debemos de poner atención a la voz de Dios y estar listos para escuchar. Sí, yo he escuchado muchas historias de este tipo. Recuerdo una persona que iba manejando su carro y escuchó, es una persona cristiana, y escuchó audible, pero en el interior, ¿cierto? En el sentido interior de la persona, que le decía, para. Y él paró y 3 segundos después un árbol que estaba ya podrido cayó enfrente de su carro, casi lo hubiera aplastado, ¿cierto? Así que sí es cierto, Dios nos habla a veces también de esta forma, ¿no? Sabe que yo pasé una situación similar. Yendo yo en mi carro, me tocó ir en una calle que para mí era libre. Y el que venía de este lado tenía que hacer alto. Pero yo en mi interior, yo escuché la voz clarita que me dijo, detente, para. Cuando yo escuché esa voz, yo pensé que me había dicho mi esposa, la que iba a mi lado, que me dijo, detente. Yo me detuve. Cuando me detuve, pasó el carro a lo que daba. Que si no me detengo, ese carro... Increíble. Ahora, vemos cómo también en el Antiguo Testamento al profeta Ezequiel, Dios le muestra algo que está lejos de él, a distancia, y le muestra abominaciones que estaba haciendo el pueblo. Y estaban a la distancia, y sin embargo le estaba haciendo ver a Ezequiel en ese momento lo que estaba ocurriendo allá. Y eso es interesante que
que cómo Dios nos puede hablar a nosotros hoy día de la misma manera. Y Dios nos prepara. Y Dios sabe cómo prepararnos para tener la confianza de mostrarnos acontecimientos que pueden suceder y para evitarlos, ¿no? Así es. También en el Antiguo Testamento, en ocasiones Moisés habló cara a cara con Dios. Me imagino que la voz era audible, ¿no? Y Moisés lo escuchó. Entonces son algunas de las formas más frecuentes, ¿cierto?, en las que Dios se comunica. Entonces eso quiere decir que si una persona inspirada Dios le reveló por medio de sueños, esto no es menos o más importante que las visiones o de forma audible o en el sentido interior de la persona. En otras palabras, Dios tiene diferentes métodos en los cuales habla, ¿cierto? Ahora vemos que Dios, a aquellos que tuvieron una parte en las Escrituras, en la Biblia, no fueron escogidos porque poseyesen talentos. Así es. Que tuvieran talentos naturales, o sea, Dios los preparó a ellos para eso. Entonces, esto pues llama la atención, ¿no? Que Dios a veces creemos que puede escoger a personas únicamente con grandes estudios, con grande conocimiento, pero vemos cómo Dios utilizó una burra. Sí, para hablarle a Balaam. Así Entonces, es interesante cuando leemos las Escrituras, no como las Escrituras leíamos en el estudio pasado, que cómo Dios nos utiliza, ¿no? De cierta forma para que podamos dar el mensaje a la humanidad que en estos tiempos se requiere. Entonces, el punto principal es Jesucristo en las Escrituras, ese es tanto el mensaje, en el ¿no? Antiguo como en el Nuevo Testamento. Sí. Así es. Sí, hermanos, en este tiempo y en todos, Dios siempre ha sido el Dios, ¿verdad?, de antes, de hoy, y es muy importante leer la Biblia, porque aquí nos dice y podemos evitar, yo creo que muchas cosas de nuestra vida si leemos y nos enfocamos en la Biblia y nos pone como que algo, ¿verdad?, que Dios nos habla. Cuando vamos manejando, vemos un alto y tenemos que hacer alto. Claro. 1, 2, 3, 4 y luego seguir. Pero hay veces que vamos apurados y ¿qué pasa? No lo pasamos. No lo pasamos. Entonces, hay un parecido de las leyes de la tierra al tráfico, y en la Biblia, si obedecemos las Escrituras, Dios siempre nos va a ayudar y nos ayuda para estar más cerca de Él. Sí, Él quiere que nos vaya bien, ¿cierto? Él quiere lo mejor para nosotros. Que en cuanto al contenido de la revelación, sabemos que algunas personas que escribieron la Biblia hablaron acerca de eventos que iban a ocurrir en el futuro, pero también otros registraron hechos históricos de cosas que estaban ocurriendo en el momento. ¿Cuáles son algunos de estos ejemplos? ¿Recuerdan a alguien que haya hablado cosas que iban a ocurrir en el futuro, pero Dios se las mostró en ese momento? Pues como vimos hace un momento, ¿no? En Ezequiel. En Ezequiel Dios le mostró cosas que estaban sucediendo en el momento. Sí. Cuando dice que entraron a la casa de Jehová y vieron allí abominación que estaban haciendo el pueblo dentro del templo. Y Ezequiel dice, pero ¿cómo puede ser posible esto? ¿Y qué le dice Jehová? Dice, espérate, toca allí, haz un agujero en la pared y verás que vas a ver cosas aún peores que estas. O sea, estaba enseñándole lo que estaba en ese momento y lo que iba a acontecer más adelante, porque estaba dándole una revelación, una visión, una profecía. Una profecía. Entonces, por eso es interesante, ¿no? Que pongamos atención a lo que las Escrituras dicen. Y esa es una de las creencias que la Iglesia Adventista tiene, ¿no? Estudiar la palabra de Dios. Sí, otro aspecto importante acerca del contenido es, no sé si ustedes han dado cuenta, pero diferentes autores utilizaron los escritos de otros autores bíblicos para hacer ciertos énfasis, ¿no? Entonces vemos en el Nuevo Testamento a Pablo, diferentes personajes, incluso Jesús mismo, tomando textos del Antiguo Testamento y mencionándolos, ¿no? Entonces podemos ver también este tipo de contenido. También hechos históricos
que estaban ocurriendo en ese momento. ¿Quién recuerdan ustedes que registró lo que estaba ocurriendo en el momento que estaba viviéndolo? No. Yo recuerdo a Moisés, todo lo que estaba ocurriendo en el Éxodo, ¿cierto? Las conquistas de Josué. Josué también escribió allí todas estas cosas. Entonces, eso es un poco acerca del contenido. Entonces, Dios habla por medio de visiones, sueños, audiblemente, al sentido interior de la persona, acerca de eventos que van a ocurrir o que están ocurriendo, o también toman textos de otras personas inspiradas y se utilizan. Vamos a hablar un poquito acerca de la inspiración y la historia. Dios ordenó a ciertos hombres que escribieran las historias de sus tratos con el pueblo de Israel. Estos relatos históricos escritos desde un punto de vista diferente de la historia secular comprenden una parte importante de la Biblia. ¿Sí? En la Biblia vemos mucha historia. ¿Sí? ¿Y por qué creen ustedes que vemos tanta historia? ¿En qué nos ayuda la historia el día de hoy si fueron cosas que ocurrieron en el tiempo pasado? Sí, pastor, si pusiéramos atención, digo yo, a esas historias, como había mencionado ahorita, yo creo que nos evitaríamos muchos problemas. Excelente, sí. El apóstol Pablo lo dice, ¿no? Lo dice en su carta, dice, las cosas que fueron escritas antes para nuestro bien, fueron escritas para nuestro tiempo. ¿Para qué? Para que no pasara lo mismo que pasó allá. Leíamos también en 2 de Timoteo, capítulo 3, 15 y 16, que desde cuándo sabía las Escrituras. Desde su niñez. Desde su niñez. Desde la niñez sabía las Escrituras Timoteo. ¿Sí? Entonces, lo del pasado, ¿para qué le sirvió? Para tomar buenas decisiones en el presente. Para tomar buenas decisiones en el presente y para el futuro. Así es. ¿Sí? Es como cuando un padre le dice al hijo, una madre le dice al hijo, no lo hagas, te puede pasar esto, te puedes caer, no vayas. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado por ese camino. Entonces, Dios nos dejó escrito todo. En las Escrituras está todo. Dios nos ayude para lo que estudiemos, se nos quede en nuestros corazones y aprendamos, para evitar de cosas que nos puedan pasar o de cosas que puedan pasar. Sí, pues se puede aprender de dos formas. Una es que tú vivas las experiencias por medio de prueba y error. Y la otra es que aprendas de lo que los demás han vivido, ¿no? Y yo creo que es más sabia la segunda, porque nadie quiere sufrir por medio pasar por situaciones difíciles, ¿no? Quiero leer algo que tengo aquí que dice: la Biblia revela el plan de Dios en su interacción dinámica con la raza humana, no en una colección de doctrinas abstractas. Su revelación propia se origina en eventos reales que ocurrieron en lugares y épocas diferentes. Muy cierto. Entonces, vemos cómo siempre a través de la historia, por eso la iglesia adventista es una iglesia historicista, que va de acuerdo a la historia en los eventos que vienen aconteciendo. Y es como nosotros podemos darnos cuenta en qué tiempo estamos. Si nosotros no estudiamos las Escrituras y no leemos el pasado y los acontecimientos que pasaron y en los que estamos, ¿cómo vamos a darnos cuenta para estar preparados para esa segunda venida de Jesús? Así es, así que es bueno leer estos relatos históricos antiguos, ¿cierto? Que nos ayudan en el presente a tomar buenas decisiones. ¿Creen ustedes que la Biblia es un libro exacto? O sea, que quizá nunca podemos explicar todos los textos de la Escritura, ¿cierto? Pero sabemos que hay profecías que se han cumplido y verifican la veracidad de las Escrituras. ¿Creen que la Biblia es un libro exacto? Pastor, en la Biblia está escrito que la Biblia es la luz. Cuando uno camina por la oscuridad, no vemos nada, no sabemos por dónde vamos. Así es. Y la Biblia es la luz. O sea que si escudriñamos y leemos, o sea, todo, lo más que podamos, y que Dios, pidiendo primero la bendición de Dios antes de empezar a leer la Biblia, Dios nos va a ayudar y va a ser como una luz en nuestro camino. Muy de acuerdo, muy cierto. Sí. Yo creo que la Escritura, como nosotros nos damos cuenta que la Escritura
pues ha pasado por muchos tiempos en los cuales han querido destruirla, ¿sí? Sin embargo, Dios la ha mantenido. Así es. La ha mantenido firme, porque ha habido muchas traducciones y en algunas traducciones la modifican, ¿sí? Pero yo pienso que lo que modifican no perjudica, no altera. De forma significativa. Exacto, porque en sí sabemos que la vida eterna es Jesucristo. Así es. Pero ¿dónde la podemos encontrar esa vida? A través de las Escrituras y enfocándonos en Jesucristo. Muy, muy cierto. Sí. Hay cosas que personajes bíblicos, escritores bíblicos mencionaron en el pasado que se cumplieron en el futuro. Jesús, por ejemplo, predijo la destrucción de Jerusalén, ¿cierto? Y ocurrió en el año 70 después de Cristo. Y no es el único ejemplo. Daniel también habló de todos estos reinos que vendrían, Babilonia y Persia, y luego Grecia, y luego Roma. Y así Roma ni siquiera existía cuando Daniel estaba, el Imperio Romano no existía cuando Daniel estaba diciendo esto. Y vemos que muchos años después así ocurrió, ¿cierto? De forma muy, muy clara. Así que sí vemos esta exactitud, ¿no? Sí. Igual vemos Isaías. Isaías habla de nacimiento de Jesús, de cuándo iba a venir el Mesías. Y sin embargo, muchos no lo vieron así. Y cuando llegó, porque dice, cuando se llegó el tiempo, o sea, cuando se llegó el tiempo, ¿qué quiere decir? Que ese tiempo se había profetizado antes y se cumplió el tiempo y en ese tiempo vino nuestro Salvador. Así es. ¿Sí? Entonces, hay exactitud en ellas, ¿no? Podemos confiar en la Biblia. También se ha descubierto, se descubrieron rollos del Mar Muerto que se le llaman los rollos del Qumran. Y estos manuscritos fueron comparados con los manuscritos que ya estaban y fue impresionante ver cómo eran de exactos, ¿cierto? Estos rollos todavía están hoy en el Museo del Pergamino, allí en Jerusalén, y son una prueba indudable de que realmente las escrituras son exactas, que Dios las ha preservado, que aunque han intentado, como usted dice, hermano Sergio, destruirlas, Dios las ha mantenido y las tenemos hoy con nosotros. Pues vamos a ir cerrando con nuestro último punto, las afirmaciones de la Escritura. ¿Qué han dicho los escritores bíblicos ellos mismos acerca de las propias Escrituras? Sabemos que Pablo ha dicho algunas cosas, Jesús también ha dicho algunas cosas acerca de la misma Escritura. ¿Qué recuerdan ustedes? Bueno, nosotros podemos ver en el doctor Lucas, en el médico Lucas. Él no vivió los acontecimientos, sin embargo anduvo investigando qué pasó para escribir los acontecimientos acerca de Jesús, ¿no? Entonces podemos ahí darnos cuenta que cómo Dios ha tenido hombres en todos los tiempos para podernos guiar a través de las escrituras de los acontecimientos pasados. Creo que es bueno. Así es, Juan, este texto me encanta. Yo creo que podemos cerrar con este texto. Juan, hablando de las mismas escrituras, dijo, esto se encuentra en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 30 y 31, dice: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Amén, amén. 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 Qué hermoso es, ¿no? Que estudiemos las Escrituras. Pues una recomendación es que estudien las Escrituras. Solamente las Escrituras les pueden hacer sabios. Así y es. les pueden dar la dirección para poder llegar a Jesús. Amén. Mi consejo, y lo tomo personal y para cualquier persona que están con este tema, la Biblia, las Escrituras tiene tema para todo. Así es. Educar a nuestros hijos, ser buena madre, cuando tenemos depresión las mujeres, el libro de Proverbios es hermoso, los Salmos, cada libro de la Biblia tiene algo para enseñarnos.
Excelente, excelente. Pues muchas gracias a todos los que nos ven, nos escuchan. Los esperamos en el próximo programa. Dios les bendiga. Amén. Dios los bendiga. También les invitamos a suscribirse a nuestro programa y darle a la campanita para que puedan darse cuenta cuando hay un programa nuevo. Muchas gracias y denle también like. Like, por favor.